tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos arrancando Cara Cruz, estamos en vivo y en directo. Nos estamos acomodando ahora, Pipo. ¿Cómo estás, Pipo? Bien. Acá acomodando. No estoy preocupado cuando le veo a Claudia. ¿Qué pasó? Está de reposo. En serio. Está de reposo. Le cansaste en la semana. Eso es lo que pasa. Le estresás. No, pues ella estaba haciendo radio desde su casa. Pues yo creo que vos la tosigás mucho al aire. Te quiero No. decir, acá también, yo escucho 6:50 toda la mañana y creo que vos sos muy violento. Ella es muy delicada. En absoluto. ¿No? Gracias por este aporte. Por un lado, hay que estar protegido y después estamos acomodando con el alcohol como corresponde. Estamos acostumbrándonos a no poder irnos a ningún lado sin estas cosas. Qué increíble, ¿eh? Rápido nos acostumbramos. Pero ahora con más... A mí, no sé si a mí nomás me parece, porque cada vez tenemos más gente cercana, amigos. No digo que están cayendo, pero que dio positivo y que muchos afortunadamente se han recuperado. Sí. Entonces como que ahí nosotros decimos, esto no es ninguna joda. De hecho nunca luego dijimos eso, pero ahora como que hay más responsabilidad y seriedad en todo lo que hay que hacer, inclusive acá en el canal también, ¿verdad? Viste que en algún momento nosotros, porque este es un espacio grande, entonces dijimos no, se respetan la distancia, etcétera, pero ahora esto amerita Te quería comentar que estuve recorriendo, digamos, lo que se llama el conurbano, ¿verdad? La área metropolitana de Asunción, Gran Asunción, sábado y domingo, por la calle, por la ruta del sábado a mediodía, y un 95% de la gente con tapaboca, mal o bien puesto, pero con tapaboca en las paradas de colectivo, en la calle, en la ruta. Y no estoy hablando de un segmento alto, sino un segmento medio bajo. Hay gente que está tomando un colectivo, esperando para salir su trabajo. Las criaturas, el 95-98% de la gente con tapabocas. Y eso habla de que también, a pesar de que el gobierno no haya hecho una campaña oficial, y se critique eso con el tema la campaña que hemos hecho, creo que de los medios, ¿verdad?, de comunicación sin costo para el gobierno y de las empresas y de los periodistas, han servido para algo, ¿verdad? Estamos en vivo y en directo, 21:02, 20 grados la temperatura, estamos en Unicanal, estamos en Canal 13. ¿Cómo está el partido, Cerro Porteño? Y ahora está 2-1 ganando Cerro, 76 minutos del segundo tiempo. Tenemos ese informe del Ministerio de Salud, por favor, el del Ministerio de Salud para compartir, va a actualizar. Esto salió ahora recién, la actualización de datos, informe COVID-19, 6 de septiembre. Procesamos 2.719 muestras. 615 positivos, 596 casos comunitarios y 19 del exterior, todos aislados. Lamentamos informar 23 fallecidos, total 435, internados 473, internados 96, unidad de terapia intensiva, 323 recuperados, sumando 11.133. ¿Cuándo tuvimos 25 fallecidos? El viernes. El viernes. Ayer tuvimos 17, pero se está estandarizando en 20, promediando, Jorge. Está subiendo el promedio, están subiendo la cantidad de positivos. Estábamos manejando un 10% hace unos meses, estamos manejando ahora un 25% de fallecidos más, casi 30%, perdón, de fallecidos de positivos. Esto que estamos haciendo, casi 3.000 muestras, se están haciendo 3.000 muestras por día. Entonces, llama la atención, estamos en la curva ascendente, no hay ninguna duda. Esto generó 2 semanas más. Se prolonga la cuarentena social. ¿Se está respetando? Y yo creo que, no sé si hasta, pero pues el gobierno tiene que dar una señal por lo menos, ¿verdad? Yo creo que a nivel de los locales, nocturnos, restaurantes, espacios, eso sí creo que se está respetando, clubes, gimnasios, etcétera. La gente cuida su boliche. Eso sí, ¿verdad? El otro día hablábamos con la gente de la Cámara Paraguaya del Supermercado, nos decían, porque daba la sensación de que se bajaba la guardia y me dicen, no, nosotros estamos insistiendo, por lo menos en los agremiados a la CAPASU, en todo lo que tiene que ver con el protocolo de seguridad. 2 semanas más esta cuarentena social, eso anunció ya el viernes el ministro Mazzoleni, que le iba a contar al presidente, y eso ya salió el decreto, eso ya corre. ¿Qué muchos temas hay, Pipo? Por un lado, vamos a tratar de sacar un poco en limpio, yo vengo diciendo en la radio, ¿verdad? Porque hay mucha contaminación
en relación al tema de lo que sucedió en el norte, en el Villaú, en el caso de PP, Fuerza de Tarea Conjunta, la muerte de estas dos niñas, y hoy mucha contaminación, y es muy difícil sacar en limpio, ¿verdad? Porque cuando hay posiciones así muy radicales, hay una contaminación ideológica fuertísima en torno al tema. Entonces, nos corresponde también a nosotros un poco sacar de aportar a la gente elementos para que hagan un juicio objetivo de lo que realmente sucedió. Eso en relación al tema de PP, Fuerza Tarea Conjunta. Y se suma, Jorge, aparte de la contaminación ideológica, la contaminación política oportunista. O sea, tenemos un gobierno que está con un descrédito importante, hay gente que está pescando y buscando la salida de ese gobierno a través de un juicio político, entonces cualquier colectivo le deja bien para insistir en la ineficacia del gobierno, que no estamos para defender a ningún gobierno y menos a ¿verdad? En ese aspecto, ¿verdad? Pero sí tenemos que separar un poco, como vos decís, las aguas y descontaminar el análisis de cualquier tipo de pasión ideológica y política. Lo que no significa que minimicemos el hecho de lo ocurrido con la muerte de estas dos niñas de 11 y 12 años, en absoluto. Simplemente lo que estamos diciendo, hay que poner todos los elementos sobre la mesa para intentar hacer un juicio objetivo de lo que ocurrió. Vale decir también, eso lo escribíamos hoy en La Nación Pipo, yo decía, hubo un error por parte del gobierno en el apresuramiento en presentar ese caso como un éxito. Entonces eso sirvió en bandeja para que se cabalgue sobre eso y se insista en que en realidad fue una especie de infanticidio lo que cometió, y muchos nos hemos olvidado de quiénes llevaron a esos niños a esa situación. Estos niños que al final son víctimas de sus padres, víctimas de la lucha que han abrazado sus padres, son víctimas. Pero también hay que reconocer ese apresuramiento, y yo decía, ávido quizás el gobierno de cabalgar sobre un hecho positivo, y eso les condena, ¿verdad? Porque de ninguna manera, por más de que hayan llegado al campamento principal donde estaba el primer anillo del EPP, por más de que hayan encontrado evidencias determinantes para la investigación, nunca se pudo haber presentado lo que sucedió como un éxito cuando teníamos las dos bajas de estas dos niñas. Ese fue el error que tuvo el gobierno comunicacional y que hasta ahora no lo reconocen. Entonces, por eso digo, esto le sirven en bandeja para que aparezca allí la contaminación ideológica y venga la carga tremenda y las consecuencias y las repercusiones incluso a nivel internacional. Vamos a hablar sobre este tema con los especialistas, cómo el gobierno sale a enfrentar esta situación. Así mismo. Tenemos un informe en relación al tema EPP. También vamos a hablar de lo que sucedió frente al Panteón, el hecho de vandalismo protagonizado por un grupo de personas, algunas de ellas ya plenamente identificadas, orden de detención por parte del Ministerio Público, también de eso vamos a hablar. Vamos al informe del tema EPP. Sí, señor. El gobierno nacional ratificó que la muerte de las dos niñas en un enfrentamiento entre la Fuerza de Tarea Conjunta y el autodenominado EPP el miércoles pasado en el departamento de Concepción se dio en medio de un fuego cruzado iniciado por el grupo criminal. Lamentan la exposición de menores en primera línea de posibles enfrentamientos y responsabilizan de ello a los criminales, pero aseguran que a pesar de estas bajas, el operativo fue positivo debido a que se detectó el principal campamento del EPP. Respecto a las edades y nacionalidad de las niñas fallecidas, el gobierno sostiene que las mismas tenían entre 15 y 18 años y no entre 11 y 12, como asegura la familia de Carmen Villalba, líder del EPP Privada de Libertad. Insisten en que datos de inteligencia revelan que ambas nacieron en el monte y posteriormente fueron llevadas hasta la Argentina, donde sus familiares les consiguieron documentación. En tanto, documentos proveídos por familiares de las víctimas revelan que se trata de Lilian María Villalba, nacida el 29 de octubre del 2018, de 11 años, y María Carmen Villalba, nacida el 5 de febrero del 2009, también de 11 años. Varios puntos se deberá responder el gobierno sobre este operativo: la celeridad para calificarlo como un éxito, la decisión de enterrar a las niñas sin ser identificadas,
y la efectividad de la Fuerza de Tarea Conjunta con un presupuesto de $14 millones anuales, pues finalmente no se detuvo a ningún integrante del primer anillo del EPP. Además, el gobierno argentino reclama al Estado paraguayo aclarar la muerte de las niñas, pues contaban con nacionalidad del vecino país. Ya está con nosotros comisario Nimio Cardoso, jefe de antisecuestro de la Policía Nacional. ¿Qué tal, comisario? ¿Cómo le va? Jorge, muchas gracias por el espacio y bueno, las órdenes y en lo que yo le pueda ayudar para poder clarificar un poco toda esta incertidumbre que de repente se tiene en lo que fue la operación. Decíamos con Pipo al inicio que hemos sacado un poco en limpio para entender un poco y tener todos los elementos para después hacer un juicio objetivo, ¿verdad? Un poco descontaminado, y ustedes estuvieron allí y tienen la información certera de lo que sucedió. ¿En qué momento deciden o se decide ingresar al lugar donde ustedes tenían la información de que estaba el primer anillo del EPP ahí en el campamento? ¿Qué es lo que se dio? ¿Cómo deciden? Bueno, realmente en todos los detalles tácticos me gustaría, creo que están pendiente también que el capitán Chamorro, que es el comandante de la FTC, él es la persona que va a poder darnos todos los detalles de lo que es la parte táctica, ¿verdad? Nosotros, Antisecuestro es como una de las unidades que lidera todo lo que sea la parte de inteligencia de la lucha contra este grupo criminal. La información y el sector y la zona donde estaban operando este grupo, nosotros lo manejábamos ya hace más de un año. Evidentemente la X no lo teníamos, porque si no ya lo hubiéramos lanzado mucho tiempo antes, ¿verdad? Se manejaban informaciones, se tenían fuentes con acceso indirecto, se realizaban, o sea, lo que hizo la Fuerza de Tarea Conjunta es una operación que se hace todos los días allá. Es la utilización de grupos RECON, grupos de reconocimiento de combate, que son los grupos que ingresan en zonas donde nosotros, la inteligencia, tenemos nuestras limitaciones. Si bien nosotros sabemos que por una fuente humana, una fuente técnica, el objetivo nuestro se podría encontrar en una zona de 1000 hectáreas, de 100 hectáreas, de 500 hectáreas, nosotros como inteligencia es muy difícil que podamos ingresar en eso. Primeramente que no tenemos la capacidad o el entrenamiento táctico. Entonces se generan grupos especiales, que son grupos que solamente pueden hacer inteligencia de combate. ¿Qué es una inteligencia de combate? Un grupo reducido de 5 o 6 elementos que hacen la misión de darle una zona donde ellos tienen que entrar a despejo por una línea de avance y deben informar todo lo que están encontrando dentro de esa zona, ¿verdad? Estos grupos RECON tienen la capacidad de poder entrar y tener contacto de fuego si así lo requiere, pero no es la misión principal de los grupos RECON. Entonces, cuando se maneja la información y se iba agudizando que en ese sector estarían operando este grupo, o la célula principal o la célula secundaria, que no teníamos la confirmación plena, lo que se decide es lanzar una operación de RECON. El grupo tenía la misión de ir a despejar una zona específica que se le hizo con los analistas cartográficos, que podíamos ver de acuerdo a los surcos de agua, de acuerdo a ciertos elementos, ciertos avistamientos y ciertas informaciones de inteligencia que van surgiendo siempre en la zona, ¿verdad? Este grupo hace una operación normal, como que la hacen en la Fuerza de Tarea Conjunta, no sé, creo que tiene más de 10 o 15 grupos RECON, y esa operación lo hacen en todos los días, lo hacen, el tiempo o la configuración pueden ser de 24 horas, como 72 horas, 96 horas, de acuerdo a lo que la misión y de acuerdo a la necesidad que nosotros los de inteligencia necesitamos el suministro, ¿verdad? Y bueno, yo creo que el señor capitán Chamorro le va a dar los detalles específicos de cómo fue para que ellos puedan entrar o puedan tener el encuentro con este grupo, ¿verdad? Pero como te dije, nosotros, la finalidad del RECON fue extraer información de lo que se tenía en la zona para que nosotros podamos llenar esos vacíos de información dentro del área de inteligencia. O sea, no fue un operativo, comisario, no fue un operativo, digamos, vamos a entrar porque ya sabemos que están ahí, vamos a rodearle entre 200 y vamos a atacar, digamos, sino que es, vamos a ver vayan a ver qué hay y en ese vamos a ver qué hay ocurrió en contacto. Mira, si me pueden dar un tiempo y para poder entrar, ubicarnos en tiempo y espacio. Hace más de un año se lanzó una operación, la de Cerro Guaraní. Cuando nosotros, y cuando eso todavía no estaba directamente, como hace 2 años, se tuvo esta misma información que estamos teniendo nosotros, pero con una información mucho más certera
porque tuvimos la posibilidad de poder cruzar todos los elementos de información técnica, fuente humana, señales en donde nos decían, ahí está un grupo. Nosotros teníamos un modelo operacional en esa época, y ese modelo operacional era la de meter la mayor cantidad de gente para poder entrar en combate y poder salir victorioso. Cuando se lanzó esa operación en Cerro Guaraní, nosotros nos dimos cuenta que cometimos un error garrafal. De meter tanta gente, metimos casi, por decirle así, 10 grupos de combate en unas líneas de avance de menos de 50 metros, y con la maraña del monte prácticamente en varias ocasiones casi entramos con fuego amigo. El resultado de la operación de Cerro Guaraní fue un policía y un militar herido y ningún miembro de este grupo criminal abatido, ni mucho menos herido. De 2 años a esta parte decidimos cambiar el modelo operacional. Al cambiar el modelo operacional en un modelo operacional mucho más compacto, el primer resultado lo tenemos en menos de 1 año de haber cambiado el modelo operacional. Leticia Jara Larrea cae abatida hace unos meses atrás con el mismo grupo, con el mismo modelo operacional, cae abatido alias Tibita. Esta era una operación donde nosotros necesitábamos ciertos elementos de información porque son 3.000 hectáreas. Y en 3.000 hectáreas es muy difícil poder saber y tener la X, porque no tenemos equipos ni drones como tienen otros países que te pueden hacer un paneo general de lo que puede haber. Aparte, con la maraña hay muy pocos elementos ópticos en el mundo que nos pueden decir qué puede haber debajo de una vegetación. Es muy difícil. Entonces lo que este grupo fue, y se le solicitó ir a traer inteligencia de la zona, y tuvo la desdicha de poder y de haberse encontrado con este grupo de ellos, ¿verdad? A ver, comisario, ya está el comandante de la FTC, Oscar Chamorro. Comandante, ¿cómo le va? Buenas noches. Sí, buenas noches, mis respetos a todos y mis saludos. Bueno, comandante, sé que ya habló bastante sobre este tema y con justa razón, ¿verdad? Pero queríamos un poco hacer algunas puntualizaciones a partir de todo esto que ha generado, todo este impacto, todo este revuelo que ha generado y la connotación política también que ha tenido. Por supuesto, ustedes no van a entrar en ese aspecto, ¿verdad? Simplemente describir qué fue lo que realmente sucedió. Le preguntaba al comisario Nimio Cardoso y él estaba explicando, pero es interesante saber en el momento en que ustedes deciden hacer esta incursión. Esto le pregunto por qué, porque se ha instalado de que si se tenía toda la información de que allí estaba efectivamente el primer anillo del EPP y hablan de que tuvieron información de inteligencia, se pudo haber tenido también la información de que allí estaban menores. ¿Cómo se da esa incursión allí en el norte la semana pasada, comandante? Bien, primero que nada, no nos vamos a cansar de explicar lo que ha sucedido y nos corresponde como servidores del Estado utilizar justamente los medios de prensa como vehículos para que la verdad real se sepa y no quede el imaginario de supuestos que se dan mucho por, a lo mejor, nuestra falta también de capacidad de comunicar. Somos soldados, nos cuesta a veces establecer la comunicación correcta para que la sociedad finalmente a quien nos debemos entienda este trabajo y cómo se da este tipo de acciones. Bien, ¿cómo entramos a ese lugar? Hay que entender algo, no existe la capacidad de inteligencia en ningún estado del mundo que pueda dar todo lo que uno requiere para hacer una operación sin ninguna posibilidad de equivocarse, en primer lugar. Nunca se tienen todos los elementos. El Comando de Operaciones de Defensa Interna, creo yo, tiene a los mejores hombres de la Policía Nacional y también de las Fuerzas Armadas, tratando de conseguir información y que reditúe en algo útil para poder operacionalizarla. Este tipo de operaciones, hay que entender, nosotros somos, como lo explicó Nimio, una fuerza que trabaja básicamente en muchos casos, en la mayoría probablemente, para atender a los requerimientos de inteligencia. El tipo de operaciones que estábamos haciendo lo hacemos todos los días, todo el tiempo, en diferentes lugares en donde existe la posibilidad por inteligencia que podría estar este grupo. Hay muchas cosas que son muy difíciles de entender si es que uno no se encuentra en el terreno, no visita los lugares y
digamos, ver el terreno únicamente. Hay preguntas que ni siquiera ya se harían si es que uno conoce el terreno. Esta es una operación que se ejecuta en una zona en donde hay una mancha boscosa muy densa y con una orografía muy importante y que tiene nada más y nada menos que aproximadamente 10.000 hectáreas. Dentro de esas 10.000 hectáreas, gracias justamente al análisis de inteligencia, ellos nos dan o intentan achicarnos al máximo para que entremos a revisar esos lugares, hablando en términos coloquiales. Y así donde quedan a veces 2.000, 3.000 hectáreas, 1.000 hectáreas, como se pueda, ¿verdad? Como se pueda achicar conforme a los datos que existen, ¿verdad? Y es ahí donde generamos este tipo de operaciones que probablemente no haya sido la única que estaba en curso en ese día, en ese momento, y no es la única de la semana, hay varias. En ese contexto entramos a revisar el lugar para descartar o confirmar la existencia de estos o la presencia de estos criminales en ese lugar. ¿Con qué intención? Esa intención es la del cumplimiento de la ley. Por eso justamente entramos poca gente, porque entrar con mucha gente significaría perder el sigilo, y al perder el sigilo y ser sorprendidos antes ya ellos van a escapar. Entonces tratamos de hacerlo con grupos, digamos, no tan grandes como para que podamos entrar lo más sigiloso posible y tratar de llegar a ellos para capturarlos. Nosotros de ninguna manera y en ningún caso vamos a un lugar a atacar ese lugar. Créanme que ninguno de nosotros que tenemos que ir al campo, la gente que tiene que ir al campo, también tiene familia, piensan que les es agradable entrar a una zona a atacar básicamente para sacarle la vida a otro ser humano, de ninguna manera. Y por otro lado también, pónganse en el contexto de la situación y pónganse también en el lugar geográfico en el que operamos, que es muy difícil de entender si uno no pisa el lugar. Me gustaría que todo el mundo pudiese conocer los lugares para que el 50% de las preguntas probablemente no serían hechas si solamente se conociera el lugar. En ese contexto se hace la operación, entramos a revisar los equipos en su avance, que por cierto es muy dificultoso porque en esa zona no hay un solo sendero. Imagínense, van avanzando, después de 1.000 metros de estar en la superficie, ya dentro de la superficie boscosa, se detectan 4 personas, se visualizan 4 personas, en donde se puede identificar, y todo ocurre en una fracción de segundos prácticamente, que esas personas visten ropa verde, tienen chalecos y portan armas. Inmediatamente o prácticamente en forma consecutiva, entre repasar la información al resto del equipo que está intentando caminar en forma sigilosa para no ser detectado y tratar de acercarse un poco más para saber bien quiénes son esas personas en todo caso y tratar de detenerlas, esas personas se percatan de nuestra presencia y casi nosotros al darnos cuenta también de eso en forma casi simultánea, nos identificamos y en forma instantánea, recibimos un nutrido fuego de esas personas. Pudieron haber habido más personas también, no sabemos, solamente vamos a hablar con la verdad de lo que nos consta a nosotros, porque eso es lo que se merece en honor a la transparencia de todo lo que nosotros hacemos. En ese sentido, se produce el enfrentamiento con un desenlace totalmente que ninguno de nosotros, le puedo asegurar, hubiera deseado. Y si es que sucedió, es porque era absolutamente inevitable, porque no se trata de edades, no se trata de sexo. Cualquier vida de cualquier ser humano es importante. Y lo que acá tenemos que tener en cuenta es la actitud. No se trata de colocar a adolescentes, menores, adultos o quien sea como escudos. Se trata de que estas personas se encontraban disparando hacia el personal interviniente, teniendo ya entre el personal interviniente un herido, y nosotros no teniendo ninguna otra opción más que resolver por dentro de los preceptos de lo que se podría llamar la legítima defensa la situación, que es devolviendo el fuego a estas personas que no cesaban de dispararnos. En ese contexto se da el enfrentamiento. Pipo.
Comandante, entonces lo que tenemos acá es ¿en qué horario, de qué hora estamos hablando? ¿De la madrugada, de la noche, del día? O sea, ¿qué se podía ver a esa distancia, identificar si realmente, como vos decís, tenían, ustedes identificaron que estaban con chalecos, con uniformes militares y armados? Eso sí se puede ver. Ahora, identificar edades, sexo, lo que sea, ya es muy complicado, y además respondiendo fuego que viene de parte de ellos. Es así mismo, vamos a tratar de ponernos en el contexto. Son las 10 de la mañana, estamos caminando lo más sigiloso posible, avistamos a unos metros en medio de lo enmarañado que es ese lugar, a 4 siluetas. Esas 4 siluetas para nosotros tienen uniforme en el sentido de que tienen ropa verde, se notan los chalecos y se notan las armas. Ustedes me parece que tienen que entender, y todos entenderían con una lógica simple, que nosotros no miramos los rostros, por ejemplo, porque los rostros no son amenaza. La amenaza, lo que mata, está en las manos normalmente. Entonces intentamos mirar absolutamente lo que podría dañarnos a nosotros o dañar a terceros. Miramos las manos, vemos armas. En ese interín vamos repasando esa información al resto del equipo. Tratamos de desplegarnos y acercarnos más a esos. Somos detectados, nos disparan, tenemos un herido, y necesariamente la única opción que tenemos es la de devolver el fuego. En ese momento, por la visibilidad que hay en ese lugar y visitando, es fácil de entender. Y por las circunstancias, es absolutamente imposible poder percatarse siquiera del sexo, de la edad, mucho menos, ni quiénes serían lo que uno tiene enfrente. A ver, comandante, eso ya queda claro, eso que explicó, ¿verdad? Lo que queríamos puntualizar, cuando dicen que hubo disparos por la espalda del otro lado, ¿cómo ustedes explican eso de acuerdo al resultado que da el médico forense? Y efectivamente se tienen la certeza de que hubo disparos por la espalda. ¿Cómo explican ustedes eso, comandante? Bien, justamente visitando el lugar, esa pregunta prácticamente sería tal vez mucho más fácil de responder. Hágase la idea de que estamos avanzando en una dirección. En esa dirección que estamos avanzando encontramos el puesto de centinela, que es el que varias personas se encontraban ahí, no solamente una. Esas responden el fuego. Nosotros los primeros segundos sentimos un volumen de fuego, digamos, X, y a los 10 o 7 segundos, es difícil precisar exactamente el tiempo, se nota un aumento del volumen de fuego y aparece un volumen de fuego típico que por el entrenamiento podemos reconocer que es el tiro en automático, que no lo tuvimos en el inicio del enfrentamiento. Estoy hablando de fracciones de tiempo, no de mucho tiempo. Luego, nosotros respondemos el fuego, obviamente ya no teniendo otra opción, avanzamos cuando sentimos de que el fuego empieza a decaer, encontramos un cuerpo, seguimos avanzando y cosa que no se ve desde el puesto de centinela, que está apenas a 50, 60 metros de donde estaba la primera abatida, en este caso la primera infelizmente que tuvo que caer. Avanzamos y nos encontramos con el campamento. Presunciones pueden haber muchas. ¿Por qué no podría ser, por ejemplo, que cuando tenemos el contacto con el puesto de centinela, los que se encontraban en el campamento portando armas automáticas que lo tienen, también ejecutaron fuego y a lo mejor hacia nuestra dirección? ¿Y qué había entre nosotros y el campamento? El puesto de centinela. Entonces, esos disparos pudieron haber salido del campamento también. Son aspectos que hay que considerar. ¿Ustedes tienen, comandante, la certeza de que estas nenas abatidas efectivamente dispararon y portaban armas y les dispararon a ustedes? Nos consta absolutamente eso por varios hechos. Primero, por ver. Segundo, por cómo estaban, y eso quedó totalmente registrado, cómo estaban en el momento que cayeron, infelizmente, que cuando nosotros empezamos a ver quiénes están en el suelo, todavía en ese momento sin poder siquiera saber quiénes eran, qué edad tenían, ni siquiera el sexo, uno puede notar que tiene el arma en la mano, la primera, cayó en el arma en la mano. Se ve un chaleco táctico puesto, se ve al lado
sin poder asegurar que lo haya portado esa persona, un fusil de precisión con mira de francotirador, pero sí puedo ver en la mano una pistola, por ejemplo, y muchos de los intervinientes pudiendo ver de que esas siluetas, todas esas siluetas humanas estaban disparándonos. Entonces es categórico que ellos ejecutaron disparos y que lastimosamente no tuvimos otra opción, porque créanme que no es fácil sacar la vida a otro ser humano independientemente de la edad que tenga, del sexo que tenga. Y créanme que ninguno de nosotros quisiera estar en medio de un enfrentamiento, les puedo asegurar. Estas niñas abatidas, ¿fueron utilizadas de escudo o fueron las que reaccionaron y no tuvieron tiempo o se llevaron lastimosamente la peor parte cuando ustedes reaccionaron? Ahí es donde también hay un poco de dudas que nos gustaría que puntualice, comandante. ¿Cómo es que se presume que del otro lado estaba el primer anillo del EPP? ¿Y cómo es que justo caen estas dos nenas? ¿Fueron usadas de escudos? ¿Por qué se dan las abatidas son estas dos y no otros integrantes de este grupo de criminales? Básicamente, eso sería fácil si tuviésemos el lugar a mano para explicar. El grupo para llegar, cualquier persona que quiera llegar al campamento principal del EPP necesariamente va a tener que encontrarse con uno de los puestos de centinela que ellos colocan como seguridad, se llama perimétrica del campamento principal. Entonces necesariamente va a tener que chocar contra ese puesto de centinela, que fue lo que nos sucedió a nosotros. Y en ese puesto de centinela se encontraban las personas que fueron abatidas y no son simplemente escudos. Es peor que eso lo que han hecho estos criminales terroristas. Le han enseñado a disparar, dado un arma y nos han disparado. No es solamente colocar como escudo, es además de colocar como escudo, enseñarles a disparar y enseñarles a matar a esta gente, a otros seres humanos. ¿Quiénes seres humanos? Los que se acercan. ¿Quiénes se acercaban? Nosotros. Después de ese puesto de centinela se encuentra el campamento principal, en donde se encontraban, por la evidencia ya, nosotros sabemos eso por la evidencia que se encontró, las personas, digamos, vinculadas a los grupos principales del EPP. Pero vuelvo a repetir, nosotros no es que sabíamos, y bien lo aclaró Nimio también, que no se puede tener la certeza absoluta antes de iniciar una operación, ahí están. Eso es imposible. Tengo que hacer una pausa y esta también es Pipo, comisario, una duda que tenemos. Vemos operativos, perdón por la comparación, de procedimientos que hacen la Senat, que hay un personal que está filmando. Acá me preguntan también, en operativos tan determinantes, importantes, para evitar esto que hoy se ha generado con la incursión de ustedes y con la muerte de estas dos niñas, ¿por qué no forma parte del protocolo esa posibilidad de filmar los procedimientos? ¿O eso es un imposible por el escenario y teniendo en cuenta ante quiénes ustedes se están enfrentando? No sé si le contesto. Bien. No, el señor comandante es el encargado de esa área. ¿Le escuchamos, comandante? Bien, básicamente una pregunta que me toca de cerca, yo creo que si investigan un poco van a saber de dónde provengo antes de venir a la Fuerza de Tarea Conjunta. No crean que todos los operativos de la Senat son filmados también. ¿Por qué? Porque hay tantos operativos que es imposible filmarlos todos. Y aquí sucede lo mismo. No fue la única patrulla que se encontraba en el lugar, no fue la única operación del día, no es el único grupo que se encontraba en ese lugar. En muchos otros lugares podrían haber estado otros grupos también. Y materialmente es muy difícil tener que filmar todos los procedimientos por diversas razones. Una de ellas, nosotros no sabemos cuándo se va a producir el enfrentamiento. Nosotros hacemos patrullas de larga duración, en donde la batería de un dispositivo en grabación continua difícilmente podría aguantar tanto tiempo. Tal vez exista la tecnología, no la tenemos infelizmente, nos gustaría tenerla en todo caso, si eso sirve para transparentar y realmente se merece que sea transparentado. Pero no es posible. La comparación, por ejemplo, que hiciste con la Senat, si te fijas, la Senat, las filmaciones que algunas se filman, son de operaciones en la mayoría de las veces en áreas semiurbanas o rurales, pero de colonias, en donde uno sabe que se está yendo al allanamiento, sabe cuándo va a comenzar y sabe más o menos cuándo va a terminar.
que no es nuestro caso. Nosotros estamos de patrulla todo el tiempo en diversas zonas, en áreas rurales, y es muy difícil que un dispositivo aguante el tiempo de batería que se necesite. Tengo que hacer una pausa cortita y a la vuelta seguimos hablando con el comisario Nimio Cardoso y también con el comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta, Oscar Chamorro. Pausa, venimos enseguida. Seguimos en Carao Cruz. Pipo, tenés una consulta puntual para el comandante. Después seguimos hablando también acá. Más que nada, comandante, acá ahí se instaló una especie de historia, y yo no estoy de acuerdo en absoluto con ella, de que estas dos niñas estaban visitando a sus padres en una especie de quinta familiar. O sea, dos niñas víctimas que estaban jugando en el monte y fueron acribilladas. Inclusive ya hay una teoría, no sé de dónde sacan la información, de que fueron más o menos ejecutadas, les pusieron el uniforme. Pero la única duda que a mí me queda es el tema del tema de la quema de los uniformes y la historia del entierro automático. ¿Por qué ustedes procedieron de esa manera? ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es la decisión? Porque es lo único que viene a, digamos, a descomponer, digamos, el hilo de la historia. Porque cualquiera que tiene alguna información sobre el tema de cómo actúan los grupos terroristas saben que los grupos terroristas no ponderan edades. Hay chicos en Oriente Medio de 4 o 5 años a los que sus propios padres le ponen chaleco o bomba para ir a ser explotado en un shopping. Hay chicos que se van entrenan para tiro con fusil desde los 7, 8, 9 años, y lo hemos visto actuar, hemos visto ejecutar niños ejecutando a prisioneros de los grupos terroristas. O sea, no nos llama la atención. Yo tengo una lista acá de las épocas en que se incorporaron determinados próceres, entre comillas, del EPP, ¿verdad? Y son 13, 14 años. Este caso del que le puso la granada a la tía en la boca, ¿cómo se llama? Coco Bernal Maíz. Coco Bernal. ¿Cuántos años tenía cuando le pone una granada en la boca y ya se explotaba la tía? 14 años. 14 años. 13 años. O sea, hay mucha diferencia entre un niño de 13 años y una nena de 12 para ejecutar un tipo. O sea, esta gente que tiene un lavado de cerebro y un adoctrinamiento y está en los campamentos no visitando a la familia, sino siendo parte del grupo, porque no tienen recambio, evidentemente, de gente de la misma generación que los líderes. Y hoy los líderes tendrán 14, 15, 17, 18 años y se han incorporado así. Eso no, creer ese discursito de que son niños y que estaban inocentemente, no creemos. Ahora, pregunta puntual, ¿por qué se procedió con el tema de la quema de la ropa y el entierro inmediato de los cuerpos? Infelizmente no es una pregunta que me correspondería, digamos, responder. No, yo hablaría solamente de lo que me consta en el ámbito operacional. Yo conozco todas las operaciones que hacemos, finalmente nosotros lo hacemos dentro del marco de la ley. Y dentro de ese marco de la ley tenemos a la figura del Ministerio Público, que es una de las instituciones, creo que en la percepción ciudadana, si bien tal vez sea para algunos discutible, pero no hay absolutos en esto, pero es una institución que tiene bastante credibilidad, y a mí me consta de la integridad y buena fe, dación al trabajo y hasta idealismo de los miembros con quienes nosotros trabajamos, que he trabajado y con quienes continúo trabajando. Eso es lo que yo podría decir. No soy el responsable de esa parte. Lo que sí puedo aportar, porque yo entiendo que ahí lo que se presenta es como si fuese una falta de transparencia, eso es lo que se pretende instalar. Lo que sí puedo decir es que nos consta esas personas que infelizmente, vuelvo a repetirmente, no era ese el desenlace que uno va a esperar en ninguna operación, pero nos consta que dispararon, estaban armadas, vestidas, y no cesaron en su intención de querer sacar la vida a otros seres humanos, y por eso que infelizmente tuvimos que tener este desenlace. Entonces no existe ni una posibilidad de que sea de otra manera. Comandante, perdón que insista con este tema. Yo le preguntaba, y usted aclaró, es cierto, no todos los procedimientos de la Senat se filman, estamos de acuerdo, pero sí ellos deciden cuando dicen que es el procedimiento. Por eso yo al inicio de esta entrevista le decía,
¿cómo y en qué momento ustedes toman la decisión de ingresar? Es cierto, realizan prácticamente todos los días distintas operaciones, suponemos ustedes allí en el norte de la FTC, pero ustedes también hablan de que esta incursión significó o que tuvieron previamente una información de inteligencia. Entonces, por eso yo me refiero, no sé si puedo entrar en detalles de esa información. ¿Se trataba de el operativo o era un operativo más? Porque si se trataba de el operativo con esa información de inteligencia que ustedes tenían, uno supone que allí sí se iban a ir preparados con todos los elementos, entre ellos, por ejemplo, lo de filmar como se suele hacer. Perdón que insista con eso. No, perfectamente. A nosotros, te diré, yo les agradezco de verdad que sigan preguntando, que sigan cuestionando inclusive para que nos den la oportunidad nosotros de dar las respuestas correctas, ¿verdad? Nosotros vamos a contar solamente lo que nos consta y la verdad. En este caso específico, no existe lo que podemos llamar el procedimiento, como vos lo definiste, ¿verdad? Todos los procedimientos son importantes, por cierto. Entonces, todos los procedimientos son el procedimiento, porque no es fácil saber de que vamos a ir a revisar un lugar por inteligencia, y vuelvo a repetir, no fue la única operación en el día, no fue el único lugar en el día, el único sector en el que estábamos operando ese día. En la semana hacemos eso en forma continua prácticamente, todos los días, 365 días al año estamos haciendo casi ese tipo de operaciones en diferentes partes del norte del país, con diferentes grupos que están aquí en el norte trabajando. Entonces, no es el operativo en esa definición, pero para nosotros todos son el operativo, por decirlo así, porque en todos nosotros salimos de acá, nos vamos al monte a buscar, a revisar, y ya hemos tenido experiencia, no sabemos si va a volver nuestro personal. Entonces, para nosotros en ese sentido, todos los operativos son el procedimiento. Ahora, desde el punto de vista de saber de que este iba a ser diferente a todo lo que veníamos haciendo ya hacía prácticamente, no sé, por decirlo así, 5 semanas atrás, no fue nada diferente. Pero las veces que entramos a revisar esos lugares es justamente porque la inteligencia nos direcciona. El trabajo de inteligencia es bastante difícil, lo respeto muchísimo, es posiblemente el aspecto más difícil y más ingrato de la tarea en este caso. Y a nosotros nos toca entrar a revisar lo que ellos nos dicen, y este ha sido uno más de los que entramos a revisar, pero eso no quiere decir que se desacredita la tarea de inteligencia en este caso. Comandante, lo otro que quería puntualizar también, hemos visto otras incursiones, otros operativos del EPP con bajas incluso, y siempre se tiene fotos del cuerpo, de los cuerpos de los abatidos en el lugar. Acláreme si solo yo no he visto las fotos que hemos visto de estas dos víctimas abatidas, de estas dos nenas. Eran fotografías ya no allí en el lugar, en la escena, la escena propiamente, digamos. ¿Por qué no se hizo eso? ¿O sí hay o nosotros simplemente no mostraron? Claro que existen esas fotografías y deben existir. El procedimiento se hizo siempre dentro del marco legal. ¿Qué significa hacer el marco legal? Tener una orden de allanamiento, tener dirección fiscal, estar controlado por los órganos pertinentes para hacer este tipo de cosas. Entramos, tuvimos el fatal desenlace infeliz. Y luego, ¿qué hicimos? Obviamente, cuando sucede ese tipo de cosas, se continúa con la parte legal. ¿Y quiénes ingresan? El Ministerio Público, una vez que se ha asegurado todo, los representantes de los órganos pertinentes, de los forenses hasta criminalística, y para hacer el levantamiento de los cadáveres, se hizo como se hace normalmente, que se saca posiciones de hasta cómo cayeron, los detalles, y todo eso obra seguramente en poder del Ministerio Público o de los órganos pertinentes de la Policía Nacional, que son los naturales de hacer ese tipo de trabajo, y le puedo asegurar que existe. Hasta el momento, corríjame, la información certera que se tiene es que una niña disparó, la otra, la segunda abatida, también realizó disparos, comandante. Bien, lo que nosotros tenemos que entender es algo. Yo les pido que se pongan en el lugar de la gente que se encuentra recibiendo tiros en una situación en la que no es una sola persona la que te está disparando, varias personas, porque eso se siente en el volumen de fuego. Por la concepción misma, acá lo que interesa es
la actitud de querer matar, ¿verdad? Lo que tenemos son los hechos que a nosotros nos costan. Decimos, recibimos fuego de las siluetas que se encuentran enfrente. Vemos que están armados, recibimos fuego, no tenemos otra opción más que devolver el fuego, avanzamos y ustedes tienen que entender de que a veces vemos el blanco, a veces no vemos el blanco, como se dice normalmente o coloquialmente. A veces se ve la silueta, a veces no se ve la silueta. Se está disparando. Una bala de esas pegó en uno de los intervinientes y si 3 milímetros más hubiese sido al interior, lo hubiera destrozado el rostro. En esa situación es muy difícil, digamos, tener demasiada claridad de qué es lo que uno tiene enfrente, ¿verdad? Pero obviamente, tuvieron una actitud de querer matar al personal que estaba y eso está plenamente, pienso que demostrado, y luego los hechos de los cuerpos encontrados no van a tener un arma en la mano, por ejemplo, solamente a los efectos de tenerla en la mano desenfundada, ¿no es cierto? Y de esas fotografías existen. Eso está criminalísticamente, seguramente consta en todo, porque a mí me consta también que se sacaron las tomas fotográficas y lo tienen los órganos pertinentes. La pregunta nuevamente, a partir de ahí que ustedes avanzan sobre el puesto de vigía, es donde cae la primera abatida, la primera chica. Siguiendo ese rastro, ¿ustedes llegan al campamento principal y se vuelven a encontrar con fuego o cómo es el tema? No. Cuando nosotros llegamos al campamento, por eso digo, estando en el lugar únicamente es comprensible lo que uno dice, o más comprensible. Contacto con el puesto de centinela. Recibimos los primeros segundos una cantidad de fuego. A los 7 a 8, 10 segundos aumenta la cantidad de fuego. Escuchamos armas automáticas. Fracción de segundos después, nosotros devolviendo el fuego ya, disminuye ese volumen de fuego, avanzamos sobre el puesto de centinela porque nuestra intención es acercarnos para capturar. Nadie se mueve hacia la posición que le está disparando para ir a inmolarse. La gente avanza porque quiere capturar. Llegamos a la posición de centinela, ya no tenemos disparos al llegar en ese momento. Vemos una persona en el suelo, como ya describí. Seguimos avanzando porque seguimos en persecución, digamos, de las personas, de esas siluetas que se encontraban en ese lugar, continuando nuestro avance natural, y nos sorprende, entre comillas, el campamento, porque no se divisaba desde la posición del puesto de centinela y estaba apenas a 50 metros. Al llegar a ese campamento, el campamento ya estaba deshabitado, ya no recibimos fuego en ese momento. Ahora, detalle. Después de aproximadamente 10 minutos, 15 minutos, difícil precisar exactamente el tiempo, ocurre un segundo enfrentamiento en donde tenemos a la segunda persona que infelizmente tuvo que ser abatida. Comandante, este personal herido que usted habla, de parte de la Fuerza de Tarea Conjunta, ¿está hospitalizado? ¿Dónde está? ¿Dónde recibió el impacto de bala? ¿Se tiene información al respecto? ¿Más datos? Recibió un impacto, un refilón en el rostro. Lastimosamente los refilones en el rostro, o para suerte los refilones en el rostro, los milímetros pueden cambiar la perspectiva de la herida. Este personal recibió la herida, continuó intentando hacer su trabajo y bien, continuó la persecución tratando de dar con quienes en ese momento eran los agresores y luego fue atendido. ¿Usted estuvo en ese procedimiento? Sí, estuve en el procedimiento, pero entendamos el escenario. Son dos grupos que estaban en función, en dos lugares distintos, por decirlo así, pero próximos, en donde se da el primer enfrentamiento que relaté y luego lo que acabo de relatar, el segundo enfrentamiento, por llamarlo así. Y yo estaba en control de los dos grupos, así como de otros grupos en otras misiones, y me encontraba muy cerca de ese lugar, con plena conciencia y comunicación con esos grupos, tal es así que yo fui uno de los primeros en llegar en el apoyo aéreo que en ese momento se determinó. Cuando se habla, Pipo, adelante. Hay fotos, porque me reclaman, ¿por qué no hay fotos en el sitio? O sea, claro, en el lugar donde cayó, ¿hay fotos de eso? ¿Sacaron fotos antes de mover los cadáveres o no? Bien, entendamos algo. Nosotros somos los intervinientes en la parte operativa. Sacar las fotos, fijar, como dicen técnicamente o técnica criminalísticamente se dice,
todo eso no nos compete a nosotros, nos compete a otras áreas, a otros organismos quienes trabajan también para el Estado y quienes para justamente mantener dentro del debido proceso o dentro de la legalidad del procedimiento tienen que hacer su trabajo ellos y no nosotros. Esas fotos constan con esos órganos y les puedo asegurar que en algún momento seguramente van a tener que salir, pero ojo, tampoco podemos mostrar demasiado porque eso sería también vulnerar los derechos de estas personas que infelizmente tuvieron que tener el desenlace que tuvieron. Ante el reclutamiento, comisario, por parte del autodenominado EPP, hay antecedentes de reclutamiento de menores. Es decir, al tener ese antecedente que me gustaría que compartas, ya se tendría que dar en el presupuesto de las incursiones de la FTC, que ahí se pueden llegar a encontrar en un enfrentamiento, como de hecho relata el comandante Chamorro, ocurrió, pero ya se asume el presupuesto de que pueden haber menores o eso fue una sorpresa lo que pasó la semana pasada. No, de hecho que sí, o sea, siempre, y eso le va a contestar el señor capitán Chamorro, ¿verdad? Pero mi conocimiento básico de lo que es la parte táctica, todos los presupuestos se deben tener en cuenta. Pueden ser que estén, en este caso, menores, pueden ser que haya indígenas, pueden ser que haya personas de tercera edad. Lo que pasa que es la configuración de este grupo y la misión que se le dio al grupo fue realizar recolección de inteligencia táctica. Si nosotros hubiéramos tenido la X, como le llamamos vulgarmente en toda operación, cuando se tiene la X, lo primero se hace una evaluación del riesgo. ¿Cuáles pueden ser los daños colaterales? ¿Cómo se pueden generar para que se pueda hacer una operación con la menor cantidad de bajas? Con o sea, minimizar cualquier tipo de riesgo cuando se tiene toda la información. En este caso, el grupo que se fue a realizar la operación fue un grupo para reconocer el terreno, para ver si se podía encontrar lo que nosotros hace tanto tiempo buscábamos, que era al grupo o algún elemento de nosotros nos podía utilizar para poder seguir retroalimentando nuestra inteligencia. Pero concretamente, ustedes tienen en esa investigación, en esa tarea de inteligencia, el registro de reclutamiento de menores, ¿tienen? No son los únicos menores que cayeron en un encuentro. Mira, en todo lo que es la historia del EPP, nosotros podemos tenemos 11 personas que ingresaron dentro de las filas del grupo armado organizado, el GAO, y vamos a empezar por la primera persona. ¿Quién es el comandante del EPP? El comandante armado, y creo que es de público conocimiento, Osvaldo Villalba. Osvaldo Villalba es el comandante armado del EPP. Él ingresó cuando tenía 17 años dentro de la estructura. Hoy día le tiene a su hijo menor de edad, y eso consta en todas las evidencias que encontramos en la operación Cerro Guaraní, en donde tenemos videos, donde tenemos fotografías, que el hijo de Osvaldo Villalba llega con una ropa de civil, esa misma ropa de civil en otras muestras fotográficas aparece él en el extranjero, y después ya aparece él armado y realizando disparos con armas automáticas. O sea, ¿de cuántos años estamos hablando? Estamos hablando, él entró con 14 años, hoy tiene 16 años, y no tiene documento de identidad paraguayo. Osvaldo Daniel tiene un hijo, a quien se lo llama, o lo pusimos nosotros el alias de Danielito, porque no, en ninguna base de datos de Paraguay existe el certificado de que le hayan inscrito como ciudadano paraguayo. Comandante, porque ustedes se mantienen, siguen hablando de que este operativo fue un éxito a pesar de que no pudieron dar con los cabecillas principales. Es cierto, a lo mejor encontraron el punto principal del campamento del EPP con una cantidad incalculable, tal vez, de evidencias de cómo opera este grupo, pero teniendo estas bajas, ¿siguen hablando de que este fue un operativo exitoso? En primer lugar, la medida del éxito, primero tendríamos que analizar los parámetros para considerarlo, y siempre va a ser relativo de acuerdo hacia qué lado lo miremos. A ver, vamos a poner en contrario esto. Tal vez el EPP ahora esté considerando un éxito para ellos el hecho de que mucha gente considera que los malos somos nosotros y ellos son olvidados o casi los buenos. Entonces, la medida del éxito es bastante relativa. Yo lo único que te puedo afirmar es que no me corresponde a mí determinar eso. Yo tengo que hacer apenas mi trabajo de hacer cumplir la ley, y entre ese cumplimiento de la ley tengo que capturar gente, evitar bajas a terceros,
y también rogar a Dios todo el tiempo de que el personal que se va a intervenir regrese también, porque no es, le puedo asegurar, nada agradable tener que comunicar el fallecimiento en combate a una esposa, a un hijo también, de gente que se va a cumplir apenas su deber. La medida del éxito es muy relativa. Lo que sí te puedo decir es de que nadie, absolutamente nadie de nosotros hubiera querido este desenlace. Te puedo asegurar y lo vuelvo a repetir, nadie, absolutamente nadie. Y no se trata solamente por el hecho, y no es por minimizar el hecho en sí, sino cualquier, repito, cualquier muerte que se produzca es bastante dañina. No es fácil tener que sacarle la vida a otro ser humano. Y en medio de eso, tener que tratar de preservar la propia vida y la del compañero. La medida del éxito es muy relativa, no me corresponde a mí analizarlo. Yo lo que pido es que la sociedad apenas entienda de que acá nos encontramos queriendo hacer cumplir la ley, que nosotros no tenemos intenciones obscuras, mucho menos. Lo único que queremos es darle paz a la sociedad, seguridad para los que trabajan y que se entienda de que a lo mejor cometemos errores y principalmente tal vez comunicacionales. Somos soldados, nos cuesta mucho a veces el relacionamiento, el tratar de transparentar y de hacernos entender en nuestras acciones a lo mejor. Es algo que tenemos que aprender, pero eso finalmente no define quién regresa vivo a su casa o quién es capturado. Pero trataremos también de mejorar esa parte. Vuelvo a repetir, la medida del éxito es bastante relativa siempre y siempre va a ser así. Concretamente, ustedes tienen videos, filmaciones de otros operativos. Entiendo, aclaró que este no estaba filmado porque, porque es imposible filmar todos los operativos. También hablan de que hay tecnológicamente es imposible, no sé si es un problema de presupuesto, pero hay registros de otras operaciones filmadas, comandante. Que yo recuerde, no. En el tiempo que yo estoy acá, al menos no me consta de que hayamos podido firmar alguna operación de estas características. Sería diferente, como te dije, en otro escenario, en otro tipo de misiones, porque la Fuerza de Tarea Conjunta hoy en día no solamente ataca a los grupos criminales de esta característica, también combate el crimen organizado. Entonces, por ahí pueden haber algunas filmaciones que se podrían dar, pero es otro tipo de misiones. Y no se trata de una cuestión de presupuesto, se trata de una cuestión del tipo de misión que tenemos. Para ir redondeando, comisario, estas niñas aparentemente, y han mostrado inclusive periodistas argentinos, de que han participado, tuvieron clases presenciales hace 4 meses. Entonces, por eso yo le preguntaba el tema del reclutamiento. Ellos salen, van, vienen, dan clases en la Argentina, después vienen. ¿Cómo se da ese reclutamiento cuando decimos no? Porque del otro lado dicen, ellos fueron a participar de un cumpleaños. Supongamos que eso no sea real, que en realidad ellos se estaban ejercitando para posteriormente formar parte de este equipo. ¿Cómo se entiende lo de las clases presenciales 4 meses atrás? Bueno, nosotros no descartamos el hecho de que estas personas que cayeron abatidas tengan un pase normal de entrada y salida en la República Argentina, ¿verdad? Nosotros estamos cruzando información ahora con la Dirección de Migraciones de Argentina, como también la nuestra, ¿verdad? Hay algunos detalles que faltaban cerrarse para poder tener bien clara la película. Acá lo que nosotros también, y si me permitís, Jorge, no, o sea, no es que quiero aclarar yo, quiero repetir y utilizar las palabras que Carmen Villalba utilizó en un comunicado al Gremio de Abogados de Argentina. Carmen Villalba, en su comunicado, ella misma dice que las 2 personas que cayeron abatidas son paraguayas y vinieron a visitarle a sus padres, textualmente. Y si yo voy a ver el documento argentino, y ustedes lo estaban pasando ahora, la madre de una de las abatidas es Miriam Villalba Ayala, ella está en Argentina. ¿Y qué vino a hacer para pasar su cumpleaños y estar con sus padres? Es lo que dice textualmente ella. Bueno, eso por una parte. La otra parte, 3 menores de edad fueron inscriptas en el mismo registro civil en el mismo día y utilizaron el mismo testigo en el 2010, dentro de las cuales Miriam Villalba Ayala fue la que le reconoce a una de las que cayó ahora. Un mes, 19 días después, Miriam Villalba Ayala viene a parir en Paraguay y le reconoce a otro hijo en territorio paraguayo. O sea, esas son las inconsistencias que estamos teniendo en este momento, porque justamente en el transcurso de la investigación ¿Cuál es la presunción de que esos documentos argentinos no serían
Mira, ¿Serían adulterados, fraguados? yo creo que el contenido, yo creo que el documento es original. El contenido nosotros dudamos todavía. Nosotros ya hicimos la denuncia en su momento ante nuestros pares de la Gendarmería Nacional en Argentina. Sabemos que hay una investigación abierta sobre este tema allá. Bueno, el tema de la pandemia vino a generar también el dejar de tener esa comunicación con ellos, ¿verdad? Pero, como te dije, nosotros dudamos muchísimo de que el contenido de esos documentos puedan ser legales, porque, como te dije, la líder del EPP en estos días, Carmen, asume de que esas niñas que esas mujeres que cayeron son paraguayas. Segundo, vamos a compartir con ustedes, a más tardar mañana, vamos a acercarle unas fotografías que se levantaron del chaleco táctico de una de las que estaba abatida. Y dentro del chaleco táctico se encuentran unas fotografías de ella y una carta. Y esa carta es sumamente, o sea, yo que soy padre de familia. Una de las abatidas tenía una carta en el tenía chaleco. una carta, es como un diario que estaba teniendo, era una bitácora que estaba teniendo. Y en esa bitácora ella dice, vine con tantas ilusiones para estar con mi papá. Y al venir a encontrar a mi papá le encuentro que ella tiene otra mujer. Y mi madrastra me persigue. Entonces, ahí en la foto está Osvaldo Villalma, Magna Mesa y una de las chicas que cayó abatida. Y ella dice, desearía no haber nacido, porque, o sea, palabras más, palabras menos. Ella dice, desearía no haber nacido para no estar pasando por lo que estoy pasando. Ella estaba en una situación psicológicamente, estaba destrozada. Yo cuando leí esa carta, lo primero que me recordé es, yo tengo una hija, yo creo que todos somos padres de familia, y me pongo en el lugar donde a esa niña le traen para estar en un campamento, para que pueda estar rodeado de armas y sabiendo que en cualquier momento podía perder la vida. Y encima el padre le maltrata, encima el padre le daba razón a su madrastra y a su mamá, quien dice ella que es Magna, lo tenía degradada. O sea, eso no puede ser hecho por un ser humano. O sea, y le pido... Todo ese detalle ustedes van a dar a conocer mañana. Mañana vamos una carta que encontraron en el chaleco de una de las abatidas. En el chaleco encontramos las fotografías de ella, encontramos la carta, encontramos una bitácora. La fotografía de ella con Osvaldo con Magna y con Daniel, que es su hermano. Ajá. O sea, todos esos elementos a nosotros nos hacen sospechar, y lo vamos a sostener dependiendo del análisis que sigamos haciendo, de que realmente una de las que cayó es hija de Osvaldo con Magna, por todo lo que estamos encontrando. Pero eso le digo yo a la gente. Yo quiero que la gente de repente hagamos un estanque de pensamientos y digamos, ¿qué adjetivo calificativo le podemos dar a esta gente que le trae de tener una vida en donde se le protegía, se le daba estudio, se le daba alimentación, todos los derechos universales a la criatura, y se lo trae acá en medio del monte, rodeado de gente que lo único que quiere es quitarle la vida, gente que quiere secuestrar, gente que quiere extorsionar, gente que lo único que busca es la violencia? Encima viene y le vuelve a realizar torturas psicológicas, porque lo que más quería ella es estar con el padre. Y el padre le daba la razón a una mujer extraña a la familia y a ella le tenía de lado. Ella dice, desearía no haber nacido. Es la carta. Escrito con puño y letra de esta persona. Comisario, gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes por el espacio y no pudimos darle el adjetivo calificativo a estos animales, ¿verdad? Pero quiero que cada uno de nosotros podamos realmente dimensionar que eso no tiene nombre. O sea, yo desde lo que pasó todos los días trato de pensar y decir, ¿qué tienen en la cabeza esta gente para traerlos? Comandante, por último, ¿hay una posibilidad de que a raíz de lo que sucedió este grupo, los que pudieron escapar, se organicen y hagan una especie de vendetta, venganza por el fallecimiento de estas dos nenas? Yo creo que es natural, siempre han buscado atacarnos, esta no va a ser la excepción, lastimosamente es eso. Ahora, varias cosas llevan a suponer eso, ¿verdad? Primero que nada, no sería la primera vez. Recordemos que estaba viendo hace poco uno de los videos levantado de la evidencia, preparando las bombas para matar, por ejemplo, a 8 militares que después mataron, que se encontraban yéndose a hacer actividades administrativas. No hace mucho, cuando una patrulla de rutina en un área,
no muy lejos de donde ocurrió el enfrentamiento, se encontraba descansando después de sus casi 3, 4 días y después para continuar estaba rancheándose, como dicen popularmente, y sufre el ataque de un francotirador. Entonces, siempre estamos expuestos a los ataques, va a tener infelizmente que ser así, tendremos que cuidarnos, pero eso tampoco va a dejar de que nosotros tengamos la voluntad firme de seguir combatiendo, digamos, a las bandas criminales, terroristas, y de seguir queriendo hacer cumplir la ley como corresponde. Comandante, gracias por su tiempo. Buenas noches. Comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta, Oscar Chamorro. Le agradecemos también a Nimio Cardoso. Esa carta es... Mañana te hago acerco con el análisis que nuestros analistas estaban viendo. Tenemos la certeza de que efectivamente es una de las... Una última pregunta, comisario. Sí. Si sigue sucediendo estas cosas, evidentemente vamos a seguir teniendo menores de edad cayendo o siendo detenidos porque... digamos que el grueso del EPP hoy en día hay una cantidad de chicos menores de edad. Sí, eso es lo que está... No, y no es eso. Yo creo que va a depender mañana también. Nosotros tenemos videos en donde el EPP está reclutando nativos. Nativos. Y los nativos están protegidos por una ley internacional. Sí. Y imagínense si es que la próxima vez nosotros volvemos a tener un refriegue ternero y muere sí. Gracias, comisario. Muchas gracias. ¿Pipo? Nada, tomar nada más que... Mira, me agarraste en el momento crucial con mi pueblo guaraná de los domingos de noche y bueno, de toda la semana, así que... Y cómo entran unas empanaditas con pancito calentitas, si alguien trajera empanada, ¿verdad? Si alguien trajera, ¿verdad? Pero te cuento que el secreto es combinar cualquier antojo con el delicioso sabor a fruta de una Pool. Ideal para acompañar tus comidas. Disfruta el sabor de lo nuestro. Pool, naturalmente nuestra. Confieso que hoy comí con unas empanaditas. Ah, brillante. En Cara o Cruz, no están muy cerca, ¿no? No, tranquilo. Estamos protegidos. 22 y 14, 20 grados la temperatura, estamos en vivo. Tenemos la encuesta, una encuesta que ahí está. ¿Quién crees que carga la culpa con lo ocurrido con las niñas muertas en el norte? 80% el EPP, 20% Fuerza de Tarea Conjunta. Esto es en Twitter, tenemos también en Facebook o solo en Twitter. Solo en Twitter, ahí está el resultado de nuestra encuesta. Y es una realidad, Jorge. Así es. Yo creo que la gente sabe quién es quién, ¿verdad? O sea, con todas las debilidades institucionales que pueda tener el gobierno, con todo el fracaso que pueda hacer este gobierno políticamente y económicamente hablando, el tema de la EPP trasciende, es, digamos, transversal a los gobiernos. Y el EPP es un grupo asesino, un grupo ni siquiera hablan de guerrilla, es terrorista, un grupo asesino, terroristas, secuestradores, son criminales y no tienen problema en utilizar a sus propios hijos, a sus propias criaturas, como carne de cañón, como fusileros, como lo que haya que hacer. Yo estoy seguro que a esto lo dejaron justamente porque eran menos importantes, lo dejaron a morir para cubrir la retirada. O sea, ninguna duda tengo de eso, o sea, no me merecen... La gente del EPP no me merece ningún respeto, ninguna misericordia como ellos no tienen con ninguna de la gente con la que actuaron. Carlos Liceras, general, ¿cómo le va? Buenas noches, un placer. Muchas gracias por la invitación también a Pipo y al comisario que nos acompaña. General, lo que le preguntaba al comandante Chamorro, ¿por qué hablan de éxito un operativo con estos resultados? Bueno, realmente a nivel táctico, en el terreno, se produce un éxito desde el momento en que las fuerzas toman contacto con el EPP. Eso es un éxito. Después de tanto tiempo de no haber tomado contacto, los servicios de inteligencia de combate, porque estos son servicios de inteligencia de combate, han encontrado un campamento, han encontrado evidencias y da la certeza de que el EPP existe. Lo que quiero manifestar es de que
esa inteligencia es una inteligencia parcial, es una inteligencia de combate en la zona donde está actuando el EPP, que es el elemento armado de una organización muy superior. Y desde el miércoles hasta esta fecha hemos visto actores políticos y también otros que se los llama doctrinariamente los idiotas útiles, como los que atacaron el Congreso, el Panteón Nacional de los Héroes, que es el símbolo de nuestra república y de nuestro nacionalismo, con una intención de actuar paralelamente y apoyar las acciones del EPP. Realmente los servicios de inteligencia del Estado paraguayo deberían ampliar no solamente al terreno y a todas estas manifestaciones, estos relatos que se hicieron de los hechos ocurridos el miércoles pasado, sino también se deberían estar investigando los apoyos políticos ideológicos que estamos teniendo dentro de nuestra sociedad y que es de muy importante para vencer realmente a este flagelo. Nosotros, realmente el Estado está haciendo un gran esfuerzo económico y también en hombres, pero ese esfuerzo no se está viendo en la parte de los apoyos, porque hace una semana que el apoyo político que están teniendo, no solamente nacional, sino también internacional, entonces nos está dando la lectura de que esto es de mucho mayor envergadura. Y ante la pregunta de que por qué no se puede eliminar el EPP, es por eso, porque se están haciendo realmente acciones parciales, ¿verdad? En la zona del norte, en donde se ha declarado el estado de excepción en 3 departamentos, y realmente tiene que ser en toda la República. Estas investigaciones, tenemos en las redes sociales, ¿verdad? Actores políticos que aparecen con los idiotas útiles en fotografía, que han quemado banderas, que han pintado el Panteón Nacional de los Héroes, etcétera, y eso no se está analizando, o por lo menos nosotros no tenemos información de las fuentes abiertas de que se estén analizando esos hechos y coordinando o combinando. Si uno analiza realmente eso, probablemente la Fuerza de Tarea Conjunta tuvieron un éxito en el combate a nivel táctico, pero están perdiendo a nivel estratégico, a nivel político estratégico, se está perdiendo esta batalla. General, ¿por qué cuando habla el general dice no tenemos los recursos que deberíamos tener? O sea, hoy en día, digamos, la tecnología militar, si bien estamos hablando de tecnología de inteligencia, no es lo mismo que comprar un tanque o un avión que cuesta millones de dólares, un dron, equipamiento térmico, eso es más accesible y se puede inclusive conseguir con cooperación internacional cuando se trata de lucha contra este tipo de grupos. ¿Por qué no tenemos eso? Realmente yo no conozco en profundidad, solamente que el presupuesto general de la nación otorgado a la lucha contra el EPP es apoyado también por el presupuesto ordinario de todas las unidades, ¿verdad? No solamente se está destinando un dinero, un presupuestario a esa lucha o a esas unidades que conforman la Fuerza de Tarea Conjunta. También tienen apoyo de las unidades como el Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina. Realmente las adquisiciones de tecnología tendría que ser de interés del gobierno para poder eliminar o para poder tener mayor ventaja en el combate táctico, como dije, en la parte en donde están los combatientes del EPP. Pero también esa tecnología se tiene que utilizar. Solamente que tenemos la rémora del pasado, en donde realmente los servicios de inteligencia hacían inteligencia política o persecuciones políticas, y quedó prácticamente esa inteligencia muy desprestigiada, porque se utilizaban para otras cosas, ¿verdad? Para eliminar a enemigos políticos. Pero hoy se tiene que volver a rehacer eso, se tiene que volver a fortalecer. Tenemos una Secretaría Nacional de Inteligencia totalmente carente de recursos, que tendría que estar analizando
realmente este problema a nivel global y no solamente a nivel parcial como está ocurriendo actualmente. Entonces, nos pasamos viendo si la ropa, si la niña, si qué es lo que pasó en el terreno, etcétera, ¿verdad? Pero no nos estamos proyectando en el tiempo, en el futuro, para saber qué va a pasar. Probablemente estemos ante hechos similares a lo que ocurrió en Chile, ¿verdad? Con la quema de las estaciones de metro o asalto a los supermercados, etcétera, y no nos estamos dando cuenta que se ha quemado la bandera paraguaya en el centro del nacionalismo y del patriotismo paraguayo, que es el Panteón Nacional de los Héroes. Y esas personas deben estar siendo procesadas porque ellos, la memoria de nuestros héroes, la memoria de los muertos, es una figura prevista y contemplada en nuestro Código Penal. Sí. Y han atentado en contra de eso. Entonces, esto tiene relación con las acciones del EPP. Y los que quemaron esas banderas, como dije, son los llamados idiotas útiles que no entienden qué es lo que están haciendo, o algunos entienden muy bien, pero al tratar de destruir la esencia misma de lo que es el pensamiento nacional, están apoyando a los objetivos del EPP, que es cambiar el modelo de Estado, el modelo de Estado paraguayo, el modelo republicano, instalar otro tipo de modelo, como ellos mismos se autodenominan marxistas-leninistas. Entonces, también estas organizaciones que queman nuestra bandera, que quieren destruir nuestra identidad como pueblo, tienen esa responsabilidad y tienen ese objetivo de la destrucción de nuestra identidad, como dije. Roberto González Cuquejo, comisario, también está con nosotros. ¿Qué tal, comisario? Muy bien, buenas noches. Encantado y muchas gracias. De este procedimiento, la semana pasada, Fuerza Tarea Conjunta, cuando todos teníamos la información inicial, que de hecho parece que la tuvo también el presidente de la República, que iban con Magna Mesa, él decidió irse hasta allá, como que generó un entusiasmo. Por fin, después de mucho tiempo, podemos dar con este grupo de criminales, ¿verdad? ¿Qué fue lo que se hizo mal para que hoy estemos discutiendo, por supuesto, la gravedad, la situación, la muerte de estas dos niñas? No es un hecho como para no preocuparse, más allá de las responsabilidades de quienes están detrás, ¿verdad? Pero a su criterio y más en su experiencia, ¿qué fue lo que se hizo mal? ¿Un problema de comunicación por parte del gobierno al presentar esto como éxito teniendo esos resultados? Yo creo que fue exitoso, desde todo punto de vista, desde el punto de vista del interés del Estado fue bastante importante. Nadie puede disfrutar, nadie puede estar contento y mucho menos considerar exitosa la muerte de dos menores de edad. Pero es importante conocer un poco la historia. En el año 2000, la mamá de Carmen Villalba denuncia a Carmen Villalba y a Oviedo Brite por el secuestro. Se apoderaron del hijo de Osvaldo Villalba y lo llevaron. Y la mamá lo denuncia y dice, le pide al juez la restitución del chico porque dice que van a ir a adiestrarlo para guerrillero. Ese es un documento público, está en el juzgado de ¿Cuántos Concepción. años, chico? Osvaldo tenía 12 años en aquella época. Entonces, esto es una cuestión táctica y es una cuestión que se viene repitiendo en todos estos procesos de combate ideológico. No podemos olvidar nunca que esta misma práctica utilizó Escobar Gaviria. Escobar Gaviria llegó a tener un ejército de 300 jóvenes menos de 13 años de edad que ejecutaban las muertes en Colombia. ¿Y qué beneficio produce tener chicos de esa edad en el combate? Precisamente esto. La reacción que produce en la sociedad cuando unos chicos mueren o es aprehendido o es maltratado. Entonces, automáticamente hay toda una estructura
en la sociedad, una estructura de derechos humanos que con justa razón protestan por eso. Pero es importante entender que estos mecanismos están bien planificados por el resultado que produce. Imagínate este resultado que produjo, que fue un hallazgo exitoso, pero cómo se está revirtiendo. Y en todos los casos en donde hay un enfrentamiento o una participación del Estado contra el EPP, se genera esto. Con el secuestro de María Edith, con el secuestro y la muerte de Cecilia Cuba. Hay un aparato que pareciera, nosotros no nos damos cuenta, que tiene una simpatía con esta causa. Y no podemos olvidar de que esta organización viene de Patria Libre, que es un grupo político. De ahí surgió, de esa organización. Y cuando en el 2001 se detectó y se encontró, cuando nosotros encontramos toda la organización, y dentro del plan estaba este tipo de acciones. Y esto no es una casualidad, esto es una práctica normal en estas organizaciones. A ver, comisario, está en línea Hugo Richter, senador del Frente de Guazú, un poco también para tener la lectura. Sabemos el posicionamiento de este sector a través de un comunicado, incluso viene el esclarecimiento de lo que sucedió la semana pasada allá en la zona norte. Senador, ¿cómo le va? Buenas noches. Bien, bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Buenas noches al piso y a la teleaudiencia también. Buenas noches. ¿Ustedes consideran de que fue un error del gobierno presentar este operativo como exitoso, senador? Lo que pasa es que yo le escuché atentamente a quienes estaban haciendo uso de la palabra. Y siempre me llamó la atención el desprecio a la autocrítica, el desprecio a la crítica. La crítica es un recurso muy importante para evaluar las acciones, para evaluar lo que se hizo mal y tratar de avanzar. Y la falta de crítica y la falta de autocrítica nos lleva a buscar culpables, o sea, a buscarle al otro y trasladar las responsabilidades. Nosotros creemos que el Congreso Nacional le ha dado absolutamente todo a las fuerzas de tarea conjunta. Hay un presupuesto aproximadamente de más o menos $12 millones año. Saquen ustedes lo que eso significa mensualmente. Y nos hemos retaseado en el apoyo presupuestario a la fuerza de tarea conjunta. Eso por un lado. Segundo, la diferencia, por supuesto, que está, y yo sostengo esto, porque a mí no me corresponde analizar el operativo militar. Yo no soy un especialista en el operativo militar, pero sí en lo que se refiere a la conducción política del Estado. Y si analizamos la conducción política del Estado, solamente este hecho creo que merece realmente una autocrítica seria y una crítica muy seria si es que realmente existe el interés de superar esta situación. Le tenemos a un presidente de la República que creo que le pasaron mala información. Primera cuestión. Le pasaron la información equivocada y el presidente se aprestó y viajó hasta el norte del país. Y se fue seguramente, y es lógico, con el interés de generar una noticia política, de difundir, de comunicar una noticia política importante, sin ninguna duda. Ese es el primer error. ¿Le mintieron al presidente o son unos chambones? Y le expusieron al presidente de la República. No importa que sea Mario Aldo. ¿Le expusieron al presidente de la República a este papelón? Esa es la primera cuestión. Segundo,
¿Qué tiene que hacer un presidente? No, ya no digo un presidente, un jefe de Estado, ante la situación que se dio allá. Y yo creo que lo mínimo que tiene que hacer un jefe de Estado es decir y comprometerse ante la ciudadanía a decir de que hay que investigar profundamente qué es lo que pasó. Y le escuchaba ahí a uno de los protagonistas hablar de la cuestión estratégica. Y yo no voy a hablar de la cuestión, ya dije, de la estrategia militar, pero sí de la parte política. Estamos perdiendo la batalla política en la comunicación a la gente, en la comunicación a la ciudadanía, porque hay una serie de eventos que hacen que se haya perdido la confianza y la credibilidad. Esa es la parte política finalmente. Yo no creo de ninguna manera que este grupo, el EPP, el autollamado EPP, yo no creo que tenga mucha simpatía de la población. El problema es que la ineptitud del gobierno es la que genera mucha desconfianza. Ese es el punto fundamental. Y tercero, para no ser muy extenso en mi exposición, acá lo importante realmente es entender que si el Estado le combate a grupos terroristas, sea el llamado EPP o grupo de narcos que abundan en la zona norte del país, lo que sea, el Estado de Derecho a estos grupos se combaten en el marco del Estado de y no con métodos terroristas. Y veamos, podemos entrar en la experiencia a nivel mundial, escuchar a alguien hablar de Colombia, podemos ir a otros países, ¿verdad? Porque si el Estado abandona el Estado de Derecho y utiliza los métodos terroristas para enfrentar a grupos terroristas, bueno, evidentemente ahí sí el destino, por llamarlo de alguna manera, o el corto y mediano y largo plazo, ahí sí realmente se nos complica. El problema está en la conducción política del Estado. Y la conducción política del Estado está en primer lugar, porque toda la cuestión operativa, militar, etcétera, etcétera, depende finalmente de la conducción política del Estado. Y yo creo que el fracaso que hemos tenido hasta ahora está básicamente en la conducción política del Estado. Vamos a hacer una pausa breve, después seguimos hablando sobre este tema con nuestros invitados. Pausa, venimos enseguida, pero antes... Estuve por Fortis, le quiero contar que estuve, porque vos me recomendaste, estuve el día viernes por ahí. No sabía más que llevar, no podía, agarré un carrito, agarré el otro, los precios, los productos, todo lo que hay, Jorge, impresionante. Gracias por la recomendación. Pero yo en particular te recomiendo disfrutar de las mejores carnes envasadas en Fortis. Un costillar, así era. No sé de qué era, pero era. A ver si y el precio. Tenés que invitar algún día. Olvídate. Con ese precio te puedo invitar. Porque nadie vende más barato. Te invitamos a que conozcas el modelo de compra que propone Fortis Mayorista. Secciones que cumplen con todas tus necesidades básicas y una de ellas es comer rico. Es por ello que las mejores carnes de exportación se encuentran en Fortis, cortes variados, completamente envasados y refrigerados que te brindan la seguridad de un producto con altos estándares de calidad. Seguilos en todas sus redes sociales como Fortis Mayorista y entérate de todas sus promociones. Seguimos en Caro Cruz. A ver, comisario general, puntualizar esto que dice el senador Richard en lo que respecta a asumir también las críticas o la autocrítica cuando se pudo haber hecho mal o se pudo haber encarado mal una situación como esta. Realmente, Jorge, el honorable senador Richard tiene razón en parte. Él dice de que hay un fracaso político, ¿verdad? Porque si nosotros vamos a definir qué es el EPP, ¿es un problema militar o es un problema político? Tiene ambas cosas, ¿verdad? Es un problema militar porque
un grupo está tomando técnicas de combate de guerrilla. Es por eso que la Fuerza de Tarea Conjunta está integrada por militares y también por la Policía Nacional. Y por otro lado, él habló de que existe un fracaso político. Realmente esa es la verdad. Hay un éxito militar, pero sí hay un fracaso político. Pero ese fracaso político no se debe reducir a la visita del señor presidente de la República y comandante en jefe a la zona. El comandante en jefe, aparte de ser el comandante de todas las fuerzas militares, es también el comandante de las operaciones de defensa interna. O sea que tiene doble comandancia, y esa comandancia de las operaciones de defensa interna es la que él delega a un comandante militar en el norte. Pero la responsabilidad total es suya. ¿Y por qué se hace eso? Porque la ley de defensa interna, ¿verdad?, realmente establece de esa forma. O sea que se justifica la presencia. Se justifica la presencia total, porque esto no es un problema militar puramente, es más un problema político, ideológico, que un problema puramente militar. Comisario, ¿qué decía al respecto? No, totalmente de acuerdo en ese aspecto. Es decir, nosotros tenemos que tener en cuenta el origen de esta organización. Estas organizaciones son organizaciones, primeramente fueron organizaciones políticas, que se fue incorporando dentro de esas organizaciones otros objetivos, los objetivos militares para llegar al poder. Y estructuralmente estas organizaciones basamenta su, valga la redundancia, organización sobre dos aspectos importantes, el aspecto político y el aspecto de combate. Entonces, lo que se tendría que hacer es de que darle mucho más importancia al aspecto político que no le dan la gente del gobierno, le dan un aspecto de guerrilla, pero no se trata el aspecto político de esta cuestión. Y esa es la parte más delicada, diríamos, otra vez, de esta organización. A ver, Hugo Richard está todavía, está el senador. Para redondear, porque queremos hablar después también del tema del Panteón. Por último, senador, ¿qué es lo que ustedes piden a partir de esto? ¿Qué es lo que se tiene que dar un poco para dar un manto de tranquilidad a esta situación? Es cierto, se habla de la necesidad de esclarecer con lujo, detalles, con precisión, qué fue lo que sucedió en el caso de la muerte de estas dos niñas. Eso es lo que corresponde. Acá hay que investigar, porque si se quiere ganar políticamente, hay que ganar la conciencia de la población, de la ciudadanía. Y el Estado, y en este caso a través de la conducción política del gobierno, debe de investigar profundamente estas cosas. En mi opinión, el presidente de la República, repito, como jefe de Estado, cuando ocurre un hecho tan trágico como el que ocurrió, lo primero que tendría que haber hecho es decirle a la gente, el Estado se compromete a investigar con toda transparencia y entregar toda la información de lo ocurrido. Ese es el primer compromiso. Ahora, una cosa ahí, para no ser muy extenso, en la parte de la lucha política. Voy a una cosa ahí al general y al comisario. Si un grupo irregular gana el apoyo de la población es porque el Estado no tiene la capacidad política de ganar. Ese es el punto. Entonces, el Estado paraguayo, que no satisface, desde luego, los intereses de la ciudadanía, sea esto, no sé, alimentación, trabajo, educación, salud, y por supuesto que pierde. Ese es el fondo de la cuestión. Después podemos hablar si la fuerza de tarea conjunta es inoperante, no es inoperante. Miren que hay muchas denuncias contra la fuerza de tarea conjunta. Y yo
he hablado con la gente y varias veces dije esto. La gente, mucha gente, no voy a decir toda la gente, le tiene miedo al EPP y también le tiene miedo a la Fuerza de Tarea Conjunta. Y desde el punto de vista del Estado, si le tienen miedo a la Fuerza de Tarea Conjunta es porque es una derrota política. Ese es el punto que yo creo que no se analiza. Después podemos ver si realmente la Fuerza de Tarea Conjunta tiene que existir o son grupos especializados los que tienen que combatir en el norte del país o no, ¿verdad? Pero en primer lugar, el Estado paraguayo y los gobiernos básicamente han sido derrotados porque no han ganado la confianza de la gente, de la ciudadanía. Senador, gracias por su tiempo, muy amable. Buenas noches. No, gracias a ustedes, muchas gracias. Yo, en esa parte yo... Cortito, por favor. Cortito. Sí. Se habla mucho de la importancia de la fuerza en el norte. Y el objetivo del EPP es apoderarse de una porción del territorio. Y con el correr del tiempo, apoderarse de todo el país. El orden público en esa zona funciona bien. Funcionan todas las organizaciones civiles y estatales, las entidades financieras, el Estado con todos sus órganos. Es decir, que el EPP no tiene un apoderamiento de esa zona, es decir, que militarmente no tiene mucha trascendencia. La riqueza que se genera en esa zona es una riqueza importante que se suma al Producto Interno del país. Es decir, lo que se gasta en la fuerza, en la seguridad en esa zona, no tiene consideración con lo que se genera la riqueza. Es plenamente justificado, entonces. Totalmente. Gracias, comisario. Muchas gracias. General, muchas gracias también. Pipo, tenemos una pausa. Sí, te voy a hablar hablaste de Forti, te invitamos a conocer la sucursal más cercana y descubras el sector de fríos. Para un buen asado, un buffet necesitas las mejores cortes de carne y embutidos. Forti Mayorista te ofrece el lugar ideal, donde además de comprar calidad, lo haces al precio más conveniente del mercado, apoyando a la industria frigorífica del Paraguay. Hacer una compra inteligente, elegí Fortis Mayorista. Seguimos en Caro Cruz, representamos al fiscal Ángel Ramírez. Fiscal, ¿cómo le va? Buenas noches. Sí, muy buenas noches. Hay personas ya detenidas por el caso de lo que sucedió en el Panteón, fiscal. No, el día de los hechos nos reunimos con el fiscal Fabián Centurión y al filo del día siguiente emitimos una orden de detención contra 3 personas del sexo femenino. La Policía Nacional está con la orden de aprehenderlas y de poner a disposición del Ministerio Público y del Juzgado Penal de Garantías a los efectos correspondientes. ¿Pipo? Bueno, no, realmente, porque las chicas estas siguen subiendo videos y hablando y diciendo que van a ir presas, o sea, sigue el circo realmente. La idea era, bueno, saber si tienen identificadas plenamente a las 3 personas, si van a... Ya hay, con la orden de captura se calcula que en cuestión de horas están detenidas, ¿verdad? ¿Cuál es la figura penal que tienen ellos? Son 4 hechos punibles que fueron cometidas por las mismas. Uh-huh. Tenemos en primer lugar la perturbación de la paz pública, el que desde una multitud hace daño. Uh-huh. Tenemos otro hecho punible que es la violación de la cuarentena. La gente no entiende muy bien que ahora seguimos en etapa de cuarentena. Uh-huh. Hacer manifestaciones está totalmente prohibido. Tenemos daño a cosas de interés común y la más grave de todas es el artículo 41 de la Ley de Patrimonio Cultural, que tiene una expectativa de pena de 3 años a 10 años de pena privativa de libertad. O sea que son delitos por los que podrían ir a la cárcel. Por supuesto, de hecho que la Fiscalía ya formuló una imputación penal contra las 3 personas que fueron plenamente identificadas. Está a cargo del Juzgado Penal de Garantías, quien tiene que resolver la rebeldía, y una vez que las mismas sean detenidas, puestas a disposición, prestan la declaración de o se abstienen, hay un pedido de prisión preventiva en contra de las mismas. ¿Son paraguayas las 3? Son paraguayas. Uh-huh.
3 plenamente identificadas, ¿verdad? Porque 3. hay más personas que participaron de esa manifestación, pero quienes cometieron el tema de quemar la bandera, de pintarrajear el edificio del Panteón, son 3 personas identificadas. Una sola fue la que entró en el recinto y pintó, se llama Paloma, y las otras 2 le estaban alentando y le decían, apurate, dale, dale, y aparentemente por los videos que fueron subidos en internet, ¿verdad? Se trataría de María Ángela Abdala, una de las que le estaba incentivando con una chica que se llama Gisela. Perturbación a la paz pública, violación a la cuarentena. Lo otro es daño patrimonial y un cuarto que es el artículo 41 de la ley de que protege el patrimonio, porque sabemos que el Panteón Nacional de los Héroes representa nada más y nada menos uno de los monumentos no solamente históricos, sino también religiosos para la ciudadanía paraguaya y que tiene una protección especial. Me preguntan acá, no sé si la Fiscalía corresponde, la pasividad de la policía en ese momento. O sea, ¿por qué? No sé si vos llegaste a tener información. Yo llegué a consultar con el ministro del Interior, los policías estaban sumariados. Están sumariados los policías. Realmente el miedo que tuvieron los policías era justamente con toda la crispación que había, que ellas buscaban permanentemente la violencia, la reacción de la policía para generar violencia, y los policías, no sé si es la palabra correcta, tuvieron miedo de generar eso al querer reprimir y no quisieron reprimir. O sea, tenían que haber entrado, obviamente, al ver que subían la reja, tenían que haberle retenido, esposado y llevado detenida. Pero bueno, hay una cuestión de crispación y sobre todo hay una cantidad de pescadores en Río Revuelto que están esperando que la policía también actúe con el peso y pase lo que pasó cuando pasó en la cuarentena. Acuérdate que cada vez que en la cuarentena actuaba la policía con un poco de violencia, reaccionaba ante una cuestión de que estaban en violación de cuarentena, salían un montón de personas a defender, la violencia que se actúa y por qué se le mató a la gente del EPP y a estas 2 niñas y ahora es por igual le quemaron una bandera. Salió un estúpido a decir que la bandera no tiene ningún valor, salió gente a ponerse en la posición a reírse de esto. No, llegué a escuchar decir que es trapo y cemento. Sí, bueno, pues Eduardo Quintana, mucho. Fiscal, puntualmente, ustedes tomaron una intervención acá porque vieron, actuaron de oficio, la fiscal general les designó a ustedes tomar intervención, ustedes estaban de turno, ¿cómo fue? El fiscal Fabián Centurión es titular de la unidad penal número 2, ordinaria de sede 1. Yo soy fiscal Ángel Ramírez, estoy interinando una unidad penal de convivencia. A mí me comunicó el fiscal adjunto Jorge Sosa, me puso en conocimiento de la situación y yo me trasladé al lugar de los hechos. Una vez que llegué ahí ya se estaba también apersonando el fiscal Fabián Centurión. Y de hecho que corresponde a una actuación de oficio porque son hechos punibles de acción penal pública. Desconozco cuál fue la motivación de estas personas, ¿verdad? Pero una cosa es ir a escachar la casa de una persona particular y otra cosa es atentar contra algo tan querido por todos los paraguayos y que tiene una protección especial. Aclaro que los otros 3 hechos punibles son delitos. En cambio, el artículo 41 que protege especialmente es un crimen. Y ustedes saben que cuando es un crimen, obligatoriamente el juez tiene que decretar una prisión preventiva. Yo tengo un comunicado, me mandó la familia Abdala, el hermano de la chica, está María Ángela Abdala, Marian Abdala, que es la que habla por todos lados y hace días ya que está con esto. Quiero aclarar, más que nada por mi papá, Genaro Abdala, que siempre nos escucha, nos ve, siente en el alma lo perdida que está su hija. Te comento su vida para aclarar un poco de dónde viene y que mucho tiempo le trató de ayudar. Pasó por centros de rehabilitación varios, de los cuales se escapaba y volvía a la casa. Trataron mucho con ella, pero cada vez que se ponía peor, robaba todo lo que había en la casa del padre y de la madre y lo empeñaba para las jodas y las drogas. Lastimosamente se le fue de las manos y la tuvieron que echar, supervisada, obvio, pero nunca paraba por decisión propia. Les duele en el alma, papá, ver todo esto, sobre todo que se mata laburando todavía a los casi 70 años en el sector agropecuario. A lo que quiero llegar es que ella no refleja nada de cómo son mis padres, tíos, primos, familia. A pesar de todo, sufrimos al ver en eso, en los escraches sin razón. No sabemos quién le paga su comida, sus andanzas, sus saldos, ni de dónde está viviendo. Pero que alguien le banca en todo esto, le banca. Y más que nada hay gente que le escucha y que tienen que parar ya con esto. Me pidió que le llegara justamente el hermano de ella y de parte del padre también, enlindar también esta cuestión de que de repente se quiera relacionar, ¿verdad?, con la familia. La familia realmente está muy dolida, no quiere saber nada de esto, todo este tema de esta cuestión. Ella es una chica que evidentemente está enferma,
adicta, por lo que vemos. Esto está todo registrado a partir de, por eso decidieron también esta imputación, porque instalar incluso, la joven, veíamos el video, dice, voy a hacer una presa política de eso en un momento. Pero en absoluto, es una presa política cuando todos hemos visto en estas imágenes, en estos videos, qué fue lo que sucedió y por qué se le está imputando, doctor. Sí, de hecho es un discurso que se repite, Jorge. Hay gente de la Argentina de izquierda que está planteando que Carmen Villalba es una prisionera política. Sí, de hecho que son hechos punibles que están tipificados, todos en el Código Penal y dos que están tipificados en leyes especiales. Y esta joven también, a mí, para hilarlo más, en una parte de este video dice, me van a meter presa, dice, le voy a conocer a Carmen Villalba. Estoy feliz. Estoy feliz porque le voy a conocer a Carmen Villalba. Yo creo que eso es parte de su locura. Ya yo no sé si ella tiene todos los patitos en orden, como se dice, ¿verdad? Hay un problema ahí, que ya la familia misma te reconoce, un problema de adicciones y de pérdida total del control, ¿verdad? Y bueno, eso te hace ver. Pero que hay intereses que arman estas marchas donde ella participó. Esto era una marcha de 20 o 30 personas donde ella participó. Había un grupo, no sé cuánta gente fiscal que estaba ahí, que son los mismos de siempre, que están en los famosos scratches, esto de las marchas, se mezclan, se hacen llamar feministas, no son feministas. ¿Y cómo es que dijeron que no son violentos? ¿Te acordás? Dijeron, sí. No somos violentos y sin embargo lo que hicieron. Y una pena porque tendríamos que estar, como decían algunos, debatiendo un poco más sobre a entender qué fue lo que sucedió en este operativo de la Fuerza de Tarea Conjunta, y esta gente vino y desvía este tema y genera la reacción de los paraguayos, como usted dijo, ¿verdad? Toca una cuestión sagrada para los paraguayos, porque los que están allí en el Panteón fueron héroes que dieron su vida por el Paraguay, por un ideal, por una causa para vivir en esta nación independiente, ¿verdad? Doctor, le agradecemos su tiempo, muy amable. A ustedes. Muchas gracias. Nos vamos, Pipo. Nos vamos, gracias a la audiencia, gracias a todos y bueno, nos vemos el domingo nuevamente. El próximo domingo, si Dios quiere, buenas noches.